Y alerta ha generado en nuestro país el preocupante aumento de casos de secuestros. El más reciente tuvo como víctima a un empresario que fue retenido cerca de 17 horas y luego liberado en circunstancias que aún están siendo investigadas. Un nuevo golpe a la seguridad ciudadana que refleja el avance de bandas cada vez más violentas y también cada vez más organizadas. Queremos profundizar en este tema y para eso vamos a tomar contacto con Hulda Figueroa, coordinador de estudio de justicia del Centro UC Justicia y Sociedad y además investigador del nuevo milenio de complejidad criminal. ¿Qué tal, Hulda? Bienvenido. Hola, Hulda, bienvenido. Hola, Davor, hola, Carla, muy buenos días. Buenos días. A ver, estamos frente a un fenómeno relativamente nuevo. No es que no hayamos tenido secuestros en la historia de Chile, pero hoy día estamos obviamente con una incidencia o con una frecuencia mayor a la que habíamos visto. ¿Cómo están observando ustedes esto? ¿Es un fenómeno incipiente? ¿Estamos con una cantidad de secuestros estabilizado? ¿Qué tan preocupante no es lo que está ocurriendo? A ver, hay que situar lo que está ocurriendo en una perspectiva, como planteas tú, un poco más histórica. Si bien lo que muestran algunos informes, por ejemplo, como los que ha generado la Fiscalía de Chile, es que algunas formas de secuestro más graves o algunas modalidades de secuestro, como el secuestro extorsivo, o sea, el secuestro que se realiza para pedir a cambio una suma de dinero, han aumentado en los últimos años. El número total, el número global de secuestros sigue siendo relativamente bajo y relativamente manejable para un Estado como el chileno. Estamos hablando, según datos de la propia Fiscalía, de en torno a 200, 300 secuestros vinculados a organizaciones criminales al año, ya que en términos de frecuencia y en términos de tasa todavía es muy inferior a lo que ocurre en otros países de América Latina o de nuestro continente, pero igualmente la modalidad, digamos, y la violencia con la que se está actuando en algunos casos, sin duda que es preocupante y genera preocupación. Solo para hacer el hincapié en la cifra, porque el último reporte, al menos del 2024, son 868 secuestros. Hay de distintos tipos. Por un lado está el extorsivo, hay otros tipos de secuestros y hay los que se llaman validados y no. Yo no sé si eso influye en la forma en que podemos percibir cuánto crece finalmente este delito. Sí, a ver, efectivamente la Fiscalía hace una diferencia en su reporte entre el número total de secuestros. Ese número total de secuestros agrupa una serie de situaciones muy disímiles, desde, como planteaban ustedes, el secuestro más tradicional, que si quieren ustedes ocurría en Chile, que era, digamos, un secuestro motivado por móviles más bien familiares o entre personas conocidas, desde estos otros casos que tienen más vinculación a la presencia de organizaciones criminales. Efectivamente, ese es un número que en términos globales ha aumentado durante los últimos años, especialmente desde el año 2021 a la fecha, pero como la misma Fiscalía hace la distinción, digamos, hay un subconjunto de casos que son los que específicamente son atribuibles a el crimen organizado, que, digamos, si uno reconstruye la propia cifra que señala la Fiscalía, estarían en torno a esta cifra que yo acabo de mencionar, que de todas maneras también es una cifra que, de nuevo, insistiendo, que es un número que es relativamente pequeño, igual es un número que va al alza. Representa, digamos, un incremento en torno al 10% respecto del año anterior, digamos, y no solo por el número, ¿no? Estos fenómenos, más que por su frecuencia, tienen que llamar a la alerta de las autoridades y a la preocupación, digamos, por la modalidad, por la violencia, digamos, y por representar, además, fenómenos que no estábamos acostumbrados a ver con tanta frecuencia en nuestro país. Ya, Hulda, y a propósito de los números, de las miradas que hay, también hay miradas políticas diversas sobre los casos que hemos tenido que han estado en la coyuntura. ¿Qué impacto tiene que sea durante el viernes pasado el propio fiscal nacional que reconozca que Chile cambió, que las calles cambiaron, que el país cambió? El reconocer esto ya de manera institucional por la cabeza del Ministerio Público puede tener un impacto en la forma de perseguir el delito, en que quizás había una mirada un poquito disímil en cuando esto comenzó a cómo estamos hoy día? Sí, es importante desde mi perspectiva que haya un reconocimiento institucional de este fenómeno. De hecho, yo creo que la buena noticia es que este reconocimiento viene acompañado de un cambio en las estrategias por parte del Estado en la persecución penal de estos delitos. La propia Fiscalía, en conjunto, digamos, con el Ministerio de Seguridad, las policías y otros órganos, han estado trabajando en esto que ha liderado la Fiscalía, que se llama el programa ECO, que es esta nueva forma de abordar la investigación penal y la persecución de estos delitos,
que según, digamos, datos incipientes, ha estado generando buenos efectos en la capacidad de esclarecerlo, de aumentar el número de formalizaciones, y eso se ve también en varios indicadores que están reportados en el informe, donde, de nuevo, a pesar de que hay un fenómeno que está posiblemente emergiendo, se ve en estos ámbitos una reacción adecuada y oportuna del Estado, lo que es sin duda una buena noticia. Hay secuestros y secuestros. Hemos visto algunos donde la víctima o quien es secuestrado tiene algún tipo de relación con las bandas. A veces hay ajustes de cuentas. De hecho, el mismo viernes se condenó un caso de secuestro con mutilación, que había sido una persona que rompió los códigos, por así decirlo, lo secuestraron y lo torturaron, etcétera. Pero también tenemos este otro tipo de secuestros, por lo menos el de Rancagua y este último, empresarios que no tendrían ningún tipo de vínculo y que básicamente, al parecer, el atributo del que gozan es contar con dinero y poder ser rentables para la banda. ¿Ese es el fin que más mueve el secuestro? ¿El poder recaudar dinero? ¿Estas bandas así después pueden cometer otros delitos? ¿Cuál es la lógica que hay detrás del secuestro? Que insistimos que antes no estaba tan presente y hoy día lo tenemos que informar bastante más. Sí, sí, efectivamente hay una forma emergente, en los datos se va viendo que es digamos, empieza a proliferar y a ganar espacio por sobre los demás, que esto que tú describes y que se denomina como el secuestro extorsivo, ¿no? Que en definitiva son organizaciones, digamos, criminales que dentro de su diversidad de actividades, recordemos que lo propio del crimen organizado es que, al igual, digamos que como podría operar en el mundo de lo lícito una empresa, llevan acciones o ponen sus huevos en distintas carteras, ¿no? Entonces se dedican al tráfico de drogas, digamos, a el tráfico de armas, y uno de los negocios ilícitos son estos secuestros extorsivos donde efectivamente se buscan ciertas personas por las cuales se puede pedir un rescate, y con ese dinero, digamos, se hace, comillas, caja, y se pueden continuar financiando otras actividades ilícitas. Eso es un poco la lógica que tiene la proliferación de estos hechos en el contexto de mercados criminales que empiezan a expandirse en ciertos territorios. Ulda, y la forma en que el país lo está enfrentando hoy día, hablábamos recién de que se creó el Grupo ECO, que ha sido exitoso por lo menos a ojo de lo que usted plantea y también del propio Ministerio Público, pero a nivel de la justicia, de las leyes que tiene el país, ¿están acorde al nivel de delito que vemos, a la violencia, o hay que aumentar la cantidad de leyes que pueden penalizar eventualmente el delito de secuestro? ¿O basta con lo que hay o hay que hacer una mejor gestión? A ver, el número de leyes por sí mismo no es un indicador de mucho, digamos, sino en función de cuál es su contenido y de qué aspectos del sistema de justicia penal tocan o buscan incidir, ¿no? Tradicionalmente se hace este énfasis en el aumento de las penas. El aumento de las penas está algo que está archi demostrado que es ineficaz en la medida que no se incrementen o no se aumente la capacidad de las policías y del Ministerio Público de capturar a las personas, ¿verdad? Lo importante acá es aumentar la capacidad de gestión, aumentar la capacidad de los órganos del Estado de poder realizar persecución penal eficiente. Hace unos años atrás tuvimos ya una reforma que le entregó más herramientas investigativas, de técnicas especiales de investigación al Ministerio y las policías, al Ministerio Público y las policías. Esa reforma parece adecuada, pero tiene que venir acompañada de una mayor sofisticación, digamos, y de una mayor capacidad de gestión de las instituciones. El Ministerio Público se ha subido adecuadamente, en virtud de los resultados que ha mostrado el programa ECO, a esa tendencia. Probablemente un actor que ha quedado algo relegado, digamos, son las policías. Todavía hay algunos problemas, por ejemplo, en los tiempos que se demoran en realizar ciertas pericias para levantar información, o en los tiempos en que se demoran en tramitar ciertas órdenes de detención, digamos, que son ámbitos que son mejorables, pero que en general tienen mucho más que ver con la gestión, con los recursos, con la organización de las instituciones, más que con cambios legislativos específicos, que es un ámbito donde la verdad estamos bastante a cubierto. Ulda, ¿qué tan globalizado está este delito del secuestro? Porque claro, aquí caen secuestradores, digamos, hay personas detenidas en este y en otros casos. Hace poquito también se desarticuló una, y no sé si solo una, banda que secuestraba como de forma express a turistas brasileños y pedían extorsión, o sea, hacían extorsión a sus familias en Brasil incluso. ¿Qué tan globalizado está? Porque temo que en el fondo las personas a las que se logra aprender
no sean la cabeza de la estructura que es la que finalmente encargue los secuestros y por lo tanto no se dé con el pez gordo. ¿Pasa eso o a quienes en el fondo se detiene son quienes están detrás de esto para desincentivar el delito? Porque podría ser esto operado desde otro país, ¿o no? Sí, a ver, ahí tú tocaste dos temas, dos puntos que son muy sensibles y que son muy relevantes de poner sobre la mesa para comprender, digamos, por una parte la naturaleza del fenómeno de los secuestros y de la criminalidad organizada, y por otro lado la respuesta del Estado, ¿no? Efectivamente, los secuestros, digamos, o sea, a ver, las organizaciones criminales, muchas de ellas, no todas, digamos, tienen carácter transnacional. Existen también muchas organizaciones o bandas, digamos, históricas que operan en los barrios, en las comunas, digamos, pero en el contexto de los movimientos y de las crisis migratorias que han tenido lugar en América Latina durante los últimos años, efectivamente hay bandas transnacionales que operaban históricamente más bien en Venezuela, digamos, en Colombia, en países más hacia el norte de la región, que se han trasladado hacia los países del sur y que han empezado a generar sus operaciones en países como Argentina, Chile, Perú, y eso uno lo ve en los datos, ha generado un incremento de este tipo de delitos en los últimos años en esta parte del mundo donde no eran tan común como hace unos años atrás, ¿no? Y efectivamente en algunos casos, no en todos, hay organizaciones, digamos, criminales que tienen carácter más bien o transnacional o transregional, digamos, pero donde lo relevante es lo que planteas tú, Carla, que en definitiva muchas veces las policías y los órganos de persecución penal agotan o acaban sus esfuerzos con desbaratar a los autores materiales sin necesariamente tener herramientas para continuar sosteniendo y escalando las investigaciones penales. De nuevo, una de las virtudes que se está empezando a ver en el programa ECO de la Fiscalía es que precisamente hace una apuesta por comenzar la investigación penal a partir de ciertos secuestros u homicidios que se conocen, pero a partir de la sostenibilidad de las investigaciones, de la incorporación de información que viene de otras fuentes de información, de otros casos, continuar escalando esas investigaciones para tratar de desbaratar o detener delitos o delincuentes, digamos, que están vinculados a partes más altas de la estructura criminal y con eso ir restándole capacidad operativa a las organizaciones criminales, y en eso también se ha visto un avance, digamos, incipiente, pero importante, o a lo menos, digamos, una hoja de ruta que posiblemente va a ser complementada en los próximos meses y años con la recientemente creada Fiscalía Supraterritorial, que un poco también tiene esa lógica de poder investigar desde una perspectiva más amplia que simplemente el sujeto que aprieta el gatillo o que secuestra específicamente a una persona. Ulda, y en los datos que has podido tener a la vista, además con las investigaciones que han hecho ahí en el instituto respecto al funcionamiento de las cárceles, hoy día los secuestros en Chile, algunos son, o todos ellos son mandatados de alguna manera desde una estructura al interior de las cárceles, eso por un lado, y lo otro es, ¿usted cree que Gendarmería tiene de verdad el control de las cárceles? No el control de que no se escape nadie, el control interno de las cárceles. Ya, a ver, la información que tenemos acerca de, digamos, de cómo está funcionando, de cómo eventualmente pueden estar funcionando organizaciones criminales desde el interior de las cárceles es bastante incipiente. No hay nada que hasta el momento haga pensar que estemos en una situación similar a la de otros países de la región donde efectivamente hay un mayor control territorial de las cárceles por parte de las organizaciones criminales, como en Colombia, digamos, México, Brasil, casos paradigmáticos, ¿ya? Posiblemente hay una situación, digamos, hay un escenario todavía donde Gendarmería tiene el control, digamos, de lo que sucede adentro de las cárceles, pero en un contexto donde progresivamente tenemos una estructura penitenciaria que no necesariamente está adecuada a el ingreso progresivo que ha ido ocurriendo en la medida que se han ido deteniendo, digamos, y encarcelando a miembros de organizaciones criminales, de poderle dar sostenibilidad en el tiempo a ese control. Ahí hay harto que avanzar. Se ha creado, digamos, hace poco, se ha avanzado en la generación de unidades o de capacidad investigativa de Gendarmería de Chile al interior de los centros penales, pero eso es una parte, digamos, de la solución. Digamos, otra parte de la solución tiene que ver con que en las cárceles, al igual como ocurre en los barrios, el control del Estado no solo tiene que ver
con que haya más personal, digamos, uniformado, digamos, con que haya más control visible, sino que también con que hayan servicios del Estado, ¿no? Y nuestras cárceles son lugares en los que actualmente, por ejemplo, hay baja o hay insuficiente oferta de programas educacionales, laborales, de reinserción social, de algunos servicios básicos, y esos son ámbitos donde si no nos hacemos cargo como Estado de llegar con esos servicios a las cárceles, al igual como ocurre en los barrios, lo va a hacer alguien más, digamos, y en la experiencia comparada ese alguien más son las organizaciones criminales y posiblemente estamos a tiempo todavía de evitar ese tipo de situaciones. Ya, ¿cuándo se sabe si uno está a tiempo o cómo se sabe si uno está a tiempo o no está a tiempo o cuándo está pasando o no el punto de retorno? Esta es la pregunta que yo trato de plantearle a todos los expertos finalmente, porque uno ve, no sé, tanto los secuestros como en el tema de las cárceles como en los homicidios. Hoy día hay que ver lo que está pasando en Colombia con un candidato que fue asesinado. Bueno, fue un baleo hace 2 meses, digamos, pero hoy día termina ya falleciendo. Uno dice, ¿en qué momento esos países que podrían ser, mirar al futuro, ¿no? Colombia, México, Ecuador, pasan ese punto de no retorno? ¿Cuán autocomplaciente o no fueron antes para llegar a una situación así, que por supuesto no es la nuestra? ¿Tú dónde nos situarías, Hulda? Porque obviamente no somos ni Colombia y no nos comparamos con una historia muy larga de crimen organizado, ni México menos, ni Ecuador. Pero uno podría pensar que vamos en vías de eso si es que no se le pone freno. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos y cuánto freno le estamos poniendo para no pasar ese punto de no retorno? Sí. A ver, es efectivo que Chile está en un barrio, en un subcontinente que es difícil. De hecho, América Latina es, y así lo señalan todos los reportes internacionales, es la región más violenta del mundo, ¿ya? Estamos en un barrio que es complicado, estamos en un barrio donde existen, y han existido, digamos, históricamente organizaciones y estamos en un contexto de crisis migratoria que nos ha hecho más permeables, digamos, que en otras épocas a esos fenómenos, y eso es lo que se ha notado, se ha empezado a notar, digamos, en los aumentos en indicadores de homicidio, de secuestro, de tenencia de armas que se han visto durante los últimos años, ¿ya? El Estado de Chile, a ver, siempre se puede hacer más, digamos, siempre se puede llegar antes, pero hay algunas reacciones, digamos, de la clase política, en términos de programas, de cómo las instituciones se están haciendo cargo del fenómeno, que son buenos indicadores, digamos, ¿no? O sea, en el sentido de que hay una preocupación por parte de la institucionalidad de hacerse cargo de este problema. Es difícil responder a la pregunta de cuál es el punto de no retorno, ¿no? Verlo como algo dicotómico, donde antes no tengo un problema y ahora sí tengo un problema. Posiblemente y nos pilló, digamos, al Estado de Chile con una buena capacidad de hacer diagnósticos, con un buen termómetro para darnos cuenta de que teníamos un problema de una opinión pública, digamos, de medios de comunicación que hacen el trabajo, que comunican que están pasando estas cosas y que en definitiva permiten a las autoridades y al Estado empezar a tomar medidas. Pueden ser mejores, sí, se puede avanzar más rápido, ciertamente, digamos, pero yo no diría que el Estado de Chile esté en una situación de inmovilismo. Por el contrario, yo diría que se están llevando a cabo acciones, y lo importante es que en definitiva todos quienes tenemos una responsabilidad en esta materia desde nuestras distintas puntos donde estamos situados, digamos, sigamos haciendo diagnósticos, comunicando, digamos, y buscando soluciones más eficaces para, digamos, no llegar al punto como Ecuador, digamos, donde ya hay cárceles, digamos, que están colapsadas, digamos, o como Colombia, donde, como tú mencionas, las elecciones se empiezan a enturbiar por estos hechos. No estamos allí, digamos, estamos en un barrio complicado, tenemos buenos diagnósticos, estamos llevando a cabo acciones hacia adelante y esperemos, y es lo que todos queremos, digamos, que podamos contener adecuadamente este fenómeno. Hulda, pero, perdón, lo último, pero este catálogo de delitos violentos lo ves siempre vinculado a migración, a extranjeros, a colombianos, a sicarios y bandas que son de Venezuela, o ves ya una contaminación, una permeación de la delincuencia común que teníamos y que tenemos en Chile? A ver, ahí hay que ser bien tajante. El dato que da la Fiscalía es que el 75% de las personas imputadas por estos delitos son nacionales, ¿ya? O sea, ahí hay que ser bien categórico. La mayoría de estos delitos se siguen cometiendo por personas chilenas, ¿ya? Hay un porcentaje, de nuevo, si uno ve la proporción de extranjeros sigue siendo minoritaria, son 10 puntos porcentuales, dice la Fiscalía, respecto de
el levantamiento de hace 2 años atrás, digamos, o sea, es una población respecto de la cual hay que estar mirando, digamos. Y de nuevo, y acá hay algo bien importante, porque cuando se habla de la crisis migratoria, siempre se suele poner el foco en los migrantes como perpetradores, digamos, o como personas que vienen a contaminar, digamos, o como a instalar nuevas formas de criminalidad en el país, que en parte es cierto, pero lo que ocurre, y el gran problema de las crisis migratorias en materia de criminalidad, tiene que ver con cómo grandes masas de personas que migran, que están en una alta situación de vulnerabilidad, también son víctimas, ¿ya? O son potenciales personas que pueden ser extorsionadas porque no tienen redes en el país, digamos, o que pueden ser objeto de trata de personas, digamos, de explotación sexual, digamos. Entonces también ahí hay una preocupación doble del Estado de cómo hacer frente a la crisis migratoria, por una parte, comprendiendo y entendiendo cómo la criminalidad se hace más compleja y empieza a adquirir nuevas formas importadas, digamos, desde otros países, pero también cómo se empiezan a instalar bolsones de personas migrantes que están en una mayor situación de vulnerabilidad y que también pueden empezar a ser víctimas u objetos utilizadas para la comisión de estos delitos. Bien, pues Hulda Figueroa, coordinador de estudios y justicia del Centro UC Justicia y Sociedad e investigador del Núcleo Milenio de Complejidad Criminal. Muchas gracias por habernos acompañado y analizar junto a nosotros esto que ha ocurrido con los secuestros. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias, Muchas gracias. Carla Davor. Muchas gracias a Nos todos. vemos. Buen Gracias a ti, día. buen día. Nos vemos.